Bendiciones con todos. Tema 24. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, la conquista de Jericó. Y utilizamos Josué capítulo 6, versículo del 1 al 20, que dice lo siguiente. Vamos a ir leyendo a medida que vamos explicando, ¿ok? En nuestro tema anterior estábamos hablando de la visita divina, o sea, la visita del príncipe del ejército del Señor. Y decíamos que en los últimos 3 versículos del capítulo 5 de Josué, los versículos 13 al 15, tenemos el llamamiento y la comisión de Josué, similar al encuentro de Moisés con el Señor en el llano de Madián, ante la zarza ardiente. Y recordamos que en el capítulo 3 de Éxodo, versículo 5, se le mandó a quitarse el calzado de sus pies, porque el lugar en que estaba era tierra santa, a causa de la presencia del Señor. Hemos llegado a la conquista misma de la tierra prometida. En este capítulo vemos que la ciudad de Jericó sería sitiada. Se rodeó la ciudad, los muros cayeron, Rahab la ramera fue salvada y se maldijo a quien tratase de reconstruir la ciudad. Los israelitas, pues, estaban acampados ahora en la orilla occidental del Jordán con un gran sentimiento de expectativa. Esta era la tierra que Dios había prometido darles. Era la tierra que fluía leche y miel, es decir, rica en agricultura y ganadería. Era la tierra que se les había mandado a poseer, y sus corazones se les llenaron de emoción y de alegría, con la expectativa de ocupar su propia tierra. Dios preparó a su pueblo para entrar en la tierra, y 3 cosas importantes habían tenido lugar. Primero, los israelitas fueron circuncidados. La circuncisión era la señal del pacto que Dios había hecho con Abraham. En segundo lugar, comieron del fruto de la tierra. Y en tercer lugar, Josué le fue dada una visión del príncipe de las huestes del Señor. Cuando Josué se preparó para circuncidar a los varones de Israel, preparó cuchillos afilados. Y esos cuchillos no hablan de la palabra de Dios. Dijo el escritor a los hebreos en el capítulo 4 del versículo 12 que la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más aguda que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta lo más íntimo de las personas y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios le ayuda a uno a discernir entre lo bueno y lo malo. Hoy en día las pautas de conducta moral han sido prácticamente borradas en muchos de nuestros países. Y lo que necesitamos es volver a la moralidad bíblica, porque no puede haber bendición alguna para ninguna nación ni para ningún pueblo hasta que no se experimente el retorno a la palabra de Dios. Por último, a Josué le fue dada una visión del príncipe del ejército del Señor, y Josué se dio cuenta de que estaría recibiendo sus órdenes del Señor. Los israelitas ya estaban para la conquista y listos para entrar y habitar la tierra. En este capítulo 6 de Josué tenemos la caída de Jericó. Josué usó ciertas tácticas para lograr sus fines, y es importante que veamos lo que Josué hizo. Echando una mirada panorámica al resto de este libro que estamos estudiando, veremos que avanzó y al tomar la ciudad de Jericó y Ai, en el centro de la tierra, Josué dividió el territorio y luego marchó hacia el sur. Luego Josué se equivocó al hacer un pacto con los gabaonitas. Dios expresadamente le mandó que no hiciera ningún pacto con los cananeos. Ahora, debido a la desobediencia de Josué, le fue necesario conquistar a 5 reyes de los amorreos. Luego, desarrolló una campaña en el norte y vemos la conclusión de la jefatura de Josué en la guerra. El libro de Josué termina con la lista de los reyes conquistados, la repartición de la tierra y el último mensaje de Josué.
Había tres campañas importantes al comenzar los israelitas a conquistar la tierra. Primero, la campaña de Jericó. En segundo lugar, la de Ai. Y en tercer lugar, el pacto con los gabaonitas. Estos fueron los enemigos que estorbaron cuando Israel entró en la tierra y tenían que ser conquistados. Ahora, ¿cuál fue el método de Josué? ¿Cómo logró Josué conquistar la tierra? ¿Cuál es el mensaje para nosotros hoy en día? Bueno, como creyentes tenemos tres enemigos: el mundo, la vieja naturaleza controlada por las pasiones y el diablo. Jericó representa el mundo, Ai representa la vieja naturaleza y los gabaonitas representan al diablo. El pasaje que hoy estudiamos incluye el relato del primer enemigo que los israelitas enfrentaron, fue la ciudad de Jericó. Dios usó de un método muy extraño, el cual puso a los israelitas en situación de tomar la ciudad de Jericó. Los métodos usados por ellos son los mismos métodos que nosotros debemos usar. La división del campamento del enemigo es un método que ha sido empleado por los grandes genios militares hasta hoy. Dividir a los enemigos permite tomar un ejército poco a poco. Este método fue empleado en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial y también en otras partes. Y Josué usó este mismo método. Comencemos leyendo el primer versículo de este capítulo 6 de Josué. Dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Los habitantes de Jericó se habían preparado para el ataque de los israelitas. No creían que los israelitas llegarían tan pronto como llegaron, pero cerraron la ciudad y se prepararon para el ataque. Sí, leamos el versículo del 4 al 6. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis, pues, la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carneros delante del arca, y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocaban las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llegó el día para comenzar la campaña. Los ciudadanos de Jericó estaban preparados. Había soldados en los muros, el atalaya estaba en la puerta, el comandante militar y su estado mayor estaban dentro de la ciudad recibiendo informes desde el muro. Por fin llegó la noticia: aquí viene el enemigo. Josué y el ejército de Israel avanzaban hacia la ciudad. Delante de la procesión iba el arca llevada por los sacerdotes. Los sacerdotes también llevaban cuernos. Un atalaya en el muro gritó: aquí vienen, prepárense, parece que intentan atacar por la puerta. Y por tanto las fuerzas de Jericó se reunieron en la puerta. Estaban listos para la batalla, en caso de que la puerta fuera destruida. Miren lo que dice el versículo del 8 al 11. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Pero luego sucedió una cosa muy extraña. De nuevo el atalaya gritó: no van a atacar en la puerta. Se volvieron y parece que van a dar una vuelta a la ciudad. Atacarán por otro lugar. Y, por tanto,
creemos que el ejército dentro de la ciudad comenzó a dar una vuelta al muro. Los israelitas dieron una vuelta al muro, pero en lugar de atacar, volvieron a su campamento. Y usted puede estar seguro de una cosa. Esa noche hubo una reunión en Jericó entre el rey y los hombres militares para estudiar lo que pensaban hacer. Estaban perplejos. Miren lo que es el versículo del 12 al 14. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al día siguiente los israelitas volvieron a hacer lo mismo. El atalaya en el muro gritó: «¡Aquí vienen de nuevo!». Luego los israelitas dieron otra vuelta alrededor del muro y volvieron a su campamento. Todos los días durante 6 días hicieron lo mismo. Quizá algunos de los hijos de Israel dijeron: «Lo que hacemos parece que no tiene mucho sentido». Y si usted hubiera preguntado a Josué ¿por qué hacía esto?, probablemente le habría contestado: «Bueno, recibo mis órdenes del príncipe del ejército del Señor. Y esto es lo que me ha mandado a hacer. Y eso es lo que estoy haciendo. Yo obedezco al Señor». Ahora leamos el versículo 15. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Ahora, el séptimo día, los israelitas dieron otra vuelta a la ciudad. Los habitantes de Jericó exhalaron un suspiro de alivio cuando terminaron de dar la vuelta. El ejército adentro del muro también había dado su vuelta y se sentían consolados por haber finalizado su labor diaria. Todo el mundo se sentó para descansar, cuando de repente el atalaya avisó: «¡Esperen un momento! ¡Van a dar otra vuelta!». Por tanto, los israelitas dieron otra vuelta a Jericó. Dieron la tercera, la cuarta vuelta. Dieron la vuelta número 7. Luego los sacerdotes tocaron las bocinas y los muros de Jericó se cayeron, se derritieron. ¡Wow! Maravilloso, ¿no es cierto? Esto no es una fábula. Es algo que sucedió. Es algo que Dios hizo. Mira lo que es el versículo 20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Las estrategias de Dios son infalibles. Cuando obedecemos a Dios, no hay quien nos detenga. No importa la fortaleza, no importa el tamaño del muro. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¡Qué maravilloso! La palabra de Dios dice que el muro se derrumbó. Las explicaciones de que se produjo un terremoto o que el sonido combinado de las trompetas y el griterío del pueblo produjo ondas sonoras que derribaron la muralla, o de que la marcha del pueblo alrededor de la ciudad debilitó la muralla hasta que ésta se cayó, constituyen explicaciones que son, incluso, más difíciles de aceptar y son intentos claros para desacreditar el relato bíblico. El escritor a los Hebreos en el capítulo 11 de su carta, el versículo 30, dice: «Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días». Jericó representa el sistema de valores del mundo para el creyente. Es fuerte y formidable y temible. La conquista depende de la fe. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 5, versículo 4, dice: «Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esto es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe». Y en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos se revela cómo la fe obró durante todas las épocas en las vidas de los siervos más selectos de Dios, al hacer frente al mundo y vencer por la fe.
Sin embargo, lo interesante de todo esto es el método que fue usado. Y la pregunta es, ¿luchó Josué? No, Josué no luchó. Fue Dios quien luchó. Y fue Dios quien ganó la victoria. Y su pueblo consiguió la posesión. La dificultad con muchos cristianos en la actualidad es que, desde un punto de vista espiritual, ellos mismos tratan de librar la batalla de Jericó y vencer al mundo. Pero necesitamos estar dispuestos a recibir nuestras órdenes de nuestro capitán Jesucristo. Él es el príncipe de nuestra salvación y entonces veremos un cambio en nuestras vidas. Fue la fe que salvó a Rahab y a su familia, transformando sus vidas a partir de aquel día. Les invitamos a convertirse en una de esas personas que, por la fe, reconocen al Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, como su Salvador. Esa fe le permitirá alcanzar la victoria sobre su propia naturaleza humana, sobre una mentalidad controlada por las fuerzas que se oponen a Dios. Esa fe le permitirá dejar actuar al poder de Dios y entonces podrá imponer en su vida las demandas de la voluntad de Dios frente al sistema de valores que controla a este mundo. Porque vale la pena luchar por esa calidad de vida. Sí vale la pena. Vale la pena vivir una vida rica en significado. Sí, vale la pena. Merece la pena disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para sus hijos. Sí la merecemos. No olvide las palabras del Antiguo Testamento, citadas por San Pablo en el Nuevo Testamento. La antigua cita que dice que Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído, ni siquiera pensado. Le invitamos, pues, a disfrutar de todo lo que Dios tiene preparado para usted. Y por eso le presentamos la oración de fe para que usted venga a los pies de Cristo. Repítela con todo su corazón, que dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y decimos, Padre, gracias por regalarme la vida eterna. Amén. Se convirtió en un hijo de Dios maravilloso. Ahora, venga la palabra, estúdiela, interprétela con la ayuda del Espíritu Santo, busque aplicarla y después predicarla. Ore en cada momento, en cada circunstancia. Alabe al Señor, adore al Señor y venga a la iglesia para seguir aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Aquí hoy día nos has enseñado que las conquistas son fáciles, que pueden tener muros muy fortificados, pero con tu ayuda son como nada. Que el enemigo se lo puede derrotar es con tu ayuda, con tu presencia, por la fe, creyendo en ti. Que cada uno de nosotros podamos entender estas verdades maravillosas, Señor, y las pongamos en práctica. Que el Espíritu Santo lleve esta palabra por todas partes y vea que la conquista que tenemos que hacer por delante de todas las cosas, de cualquier meta, de cualquier reto, sobre todo de liberarnos de la maldad del mundo, es con la ayuda del Espíritu Santo, con la presencia del Señor Jesucristo, guiándonos, llevándonos por todo lugar, Señor, a las victorias. Padre, gracias por amarnos tanto. Gracias por demostrarnos que tú estás aquí para ayudarnos. Tú nos tomas de la mano y nos dices, sabes que conmigo eres vencedor, Señor. Padre, que las personas podamos entender que las victorias se las ganan con tu ayuda. Sin tu ayuda somos muy frágiles y somos presas para ser derrotados, Señor. Te damos gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia. Y Espíritu Santo, no te olvides de darnos una porción más de ti, Señor. Por eso te alabamos y glorificamos tu nombre en el nombre del Señor Jesucristo. Decimos amén.
Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica la palabra de Dios. Y nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.